proyecto analiza la situación financiera de Gap y PayPal durante 2021 a 2025, usando análisis vertical, horizontal y razones financieras para evaluar su desempeño, rentabilidad y estructura financiera. ¿Qué es Gap? Es una empresa que lidera el mercado aeroportuario nacional con 30.5% de participación, operando 2 aeropuertos frente a competidores como Azur, OMA y ASA. Análisis horizontal. Estado de resultados. Gap crece en ingresos, pero retiene cada vez menos. Los gastos, la deuda y los impuestos se comen la utilidad antes de que llegue el accionista. Balance. El balance crece sobre deuda, no sobre capital. Cada año el patrimonio pesa menos en la estructura financiera. Análisis vertical. Estado de resultados. Sin costo de ventas, cada peso de ingreso debería traducirse en utilidad, pero los gastos administrativos y financieros se expanden y comprimen el margen año con año. Activo. Pues vemos que Gap convirtió su liquidez en infraestructura, pasivos y capital, pues el crecimiento de Gap lo financiaron sus acreedores, no sus accionistas. Esto es lo que se ve reflejado. Razón circulante. Pues en 2024 Gap no tenía suficiente para cubrir lo que debía en el corto plazo y en 2025 apenas se recupera sin regresar al mínimo deseable. Prueba ácida. Pues Gap confirma lo mismo que la razón circulante. Hay un sacrificio de liquidez inmediata para financiar su expansión y aún no se recupera. Razón de flujo de efectivo. El flujo operativo no alcanzó en 2024 para cubrir obligaciones de corto plazo. La expansión presionó incluso la generación de caja. Razón de efectivo. Pues el efectivo puro ya no alcanza para cubrir las obligaciones inmediatas. La empresa consumió sus reservas líquidas en el plan de expansión. Ahora, hablando de la rotación de cuentas por cobrar, Gap tarda más que cobrar que el sector, consistentemente por debajo del promedio todo el periodo. En el periodo de cobranza vemos que la empresa en 2023 apretó deliberadamente para generar liquidez interna sin contratar más deuda. De activo fijo, la infraestructura nueva aún no madura, genera menos ingreso por peso invertido cada año que entra al balance. Pasando a la rotación de activo total, pues el uso total de activos supera al sector. La eficiencia es real, solo que concentrada en los activos que ya trabajan. Rotación de capital de trabajo neto. En 2024 y 2025 el capital de trabajo neto es negativo. La expansión dejó a Gap sin colchón operativo de corto plazo. Margen de utilidad bruta. Sin costo de ventas, el margen bruto es 100% en todos los años. Una fortaleza estructural. Margen de utilidad operativa, pues cae de 50% en 2022 a 42% en 2025. Los gastos operativos crecen más rápido que los ingresos y comprimen el margen año con año. Margen de utilidad neta. Cada año Gap retiene menos de cada peso vendido. La presión conjunta de gastos, deuda e impuestos erosiona la rentabilidad final. ROA. Los activos trabajan cada vez mejor hacia 2025. Esa mejora, mientras el margen cae, es la contradicción central de DuPont que se va a explicar adelante. ROE. La deuda intercepta la mejora antes de que llegue el accionista. El ROE no puede seguirle el paso al ROA. Rendimiento sobre activo fijo. Cae porque la infraestructura nueva entra al balance sin generar retorno proporcional todavía. Los activos aún no han madurado operativamente. Razón de deuda. Pues vemos que llegó al 71.82% en 2025, más de 2/3 de los activos financiados con deuda y la tendencia sigue creciendo. Razón de deuda a capital. Por cada peso propio, Gap tiene 2.55 pesos de deuda, más del doble del promedio del sector. Razón de capital a deuda. Pues vemos que cada año hay menos capital propio por cada peso de deuda. El respaldo patrimonial se erosiona sin interrupción. Multiplicador de capital. Pues vemos que llega a 3.55 veces. Amplifica el ROE cuando todo va bien, pero también amplifica el riesgo cuando algo falla. Cobertura de intereses. Gap siempre generó suficiente utilidad operativa para pagar intereses sin excepción. Requerimiento de capital de trabajo. Pues Gap no necesita invertir en recursos propios para operar. Sus contrapartes financian el ciclo operativo. Rendimiento sobre la inversión. Pese al apalancamiento elevado, Gap genera buen retorno sobre la inversión total. La recuperación de 2025 es coherente con la mejora del ROA. DuPont. Pues vemos que los activos trabajan cada vez mejor, pero la deuda se queda con parte de esa mejora. El ROA sube y el ROE no logra seguirle el ritmo. Fortalezas y debilidades. Fortalezas.
sin costo de ventas, cobertura de intereses sólida y ciclo operativo autofinanciado. Debilidades: liquidez deteriorada, margen comprimido, apalancamiento muy por encima del sector y patrimonio en mínimos históricos. ¿Qué es PayPal? PayPal es una empresa que lidera los pagos digitales con presencia en más de 200 países, por encima de Apple Pay y Google Pay. Análisis horizontal de estado de resultados. Se recupera del colapso de 2022 con disciplina de costos, pero el crecimiento de ingresos se desacelera sin señales claras de cómo retomar el ritmo. Análisis horizontal de balances. PayPal deja atrás la expansión agresiva y estabiliza su balance. Más equilibrio, menos riesgo, pero también menos impulso. Análisis vertical del estado de resultados. La rentabilidad mejora por control de gastos, no por margen bruto. Activo. Pues vemos liquidez alta y constante, coherente con un modelo que procesa pagos en tiempo real. Pasando a pasivos y capital, pues cada año PayPal opera con menos respaldo patrimonial y más financiamiento externo. Ahora, razón circulante. PayPal desde 2022 supera el sector y se mantiene ahí sin variaciones significativas. Vemos una gestión de liquidez deliberada y consistente. Prueba ácida. Pues nunca necesitó activos de menor liquidez para cubrir sus obligaciones. Vemos una posición sólida, sin excepción, durante todo el periodo. Razón de flujo de efectivo. Vemos que la operación siempre generó efectivo suficiente. En ningún año la caja operativa dejó de ser positiva. Razón de efectivo. Pues la posición de caja mejoró de inicio a fin. PayPal acumuló reservas líquidas mientras mejoraba su rentabilidad. Periodo de cobranza. En 2025 cobra en 9 días. El modelo digital elimina los tiempos de espera de cualquier empresa, que cualquier empresa tradicionalmente tiene. Pues periodo de aplazamiento de cuentas por pagar. PayPal paga más rápido que cada año. La ventaja de financiamiento gratuito de sus acreedores se erosiona gradualmente, pero sigue siendo extraordinaria. Ciclo de operación. Pues equivale exactamente al periodo de cobranza porque no hay inventarios. Nunca superó 14 días. Ciclo de efectivo. PayPal cobra antes de pagar. Sus contrapartes financian su operación sin ningún costo. Rotación de cuentas por cobrar. Pues entre 27 y 39 veces frente al promedio del sector. Una ventaja de cobro que ninguna empresa tradicional podría replicar. Rotación de cuentas por pagar. Pues vemos que PayPal paga sus cuentas cada vez más frecuentemente. Pues la ventaja del financiamiento gratuito se comprime año con año. Rotación de activo fijo. Genera entre 1 y 2 veces el valor de sus activos fijos en utilidades, exclusivo de modelos sin infraestructura física pesada. Rotación de activo total. Mejora año con año, pero siguen por debajo del sector. El volumen de activos que maneja como empresa de pagos se limita estructuralmente a esta razón. Rotación de capital de trabajo. Pues vemos que se estabiliza en 2.5 veces en los últimos 2 años. PayPal encontró un equilibrio en el uso de su capital circulante y lo sostiene. Margen de utilidad bruta. Sigue entre 20 y 22 puntos por debajo del sector. Su talón de Aquiles estructural. Pues margen de utilidad operativa. Alcanza su máximo histórico en casi 20% en 2025, superando el sector. La disciplina en costos compensa lo que el margen bruto no puede dar. Margen de utilidad neta. Pues del colapso en 2022 hubo un apunte hacia 2025, 5 puntos por encima del sector, una recuperación real y sostenida. ROA. PayPal prácticamente iguala al referente del sector por primera vez en el periodo. Los activos trabajan cada vez mejor y la brecha casi desaparece. ROE. PayPal mejora hasta un 25, casi 26% en 2025, pero no alcanza el promedio del sector. Parte de esa mejora aún proviene de ingeniería financiera y no de operación pura. Rendimiento sobre activo fijo. Pues vemos que no necesita activos físicos para operar. Convierte cada dólar de infraestructura en múltiplos de utilidad. Razón de deuda. Pues vemos que crece gradualmente pero se mantiene a niveles moderados, más conservador que el sector de endeudamiento estructural. Razón de deuda capital. Pues vemos que PayPal usa significativamente menos deuda estructural que sus competidores para financiarse. Razón de capital a deuda. Pues el respaldo patrimonial por cada peso de deuda cae sin interrupción. Tendencia que de continuar acercará a PayPal al promedio del sector. Multiplicador de capital. Pues vemos que es conservador en deuda estructural, pero altamente apalancado en términos totales. Ahora, cobertura de intereses.
Vemos que PayPal durante todo el periodo nunca estuvo cerca del riesgo de incumplimiento ni en su peor año. Ahora, requerimiento de capital de trabajo. PayPal no financia su operación, sus contrapartes lo hacen. La ventaja se reduce, pero sigue siendo extraordinaria. Rendimiento sobre la inversión. Pues vemos un retorno superior al sector de forma consistente. La mejora operativa de 2025 se refleja directamente aquí. DuPont. PayPal durante 4 años, pues el ROE se muestra que se sostuvo con recompras, no con mejora real. Ahora, fortalezas y debilidades. En cuanto a fortalezas, vemos una liquidez superior al sector, ciclo de efectivo negativo y cobranza casi instantánea. Debilidades, margen bruto estructuralmente bajo, pues también vemos un indicador duplica al sector y crecimiento de ingresos que se desacelera sin solución clara. Los números no hablan solos, pero bien interpretados revelan las decisiones detrás de cada empresa.